¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen este viernes para terminar la semana aquí en la UNAM Responde, en este espacio universitario, donde día con día refrendamos nuestro compromiso de llevarles a ustedes información confiable que nos permita atender pues, las diferentes circunstancias que se han ido presentando con esta ya larga pandemia. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud lamentó públicamente que después de 7 semanas de registrar una disminución en el número de contagios y también en el número de decesos a nivel internacional, pues esté presentando un repunte en diferentes países, entre ellos los que nos encontramos en el continente americano, y hace un llamado pues a no bajar la guardia. La pandemia continúa y debemos seguirnos cuidando. Así pues, este llamado también desde la comunidad científica internacional, y es importante para ello acercarnos a la información confiable que nos dé herramientas para cuidarnos y también para cuidar a los demás. Hoy en esta tarde estaremos conversando en nuestra entrevista con un universitario que se ha dedicado pues a difundir todo tipo de información, no solamente relacionada con su carrera, que es la veterinaria, sino que pues intenta desmentir además distintas informaciones que se van dando con respecto a la pandemia. Hoy estaremos conversando con el doctor Nicolás Sastre, quien es mejor conocido en las redes sociales como Nico Sastre. Él es médico veterinario zootecnista y es egresado de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Nico? Un gusto que estés aquí con nosotros en la UNAM Responde. Gracias, Rosa, el gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme. Pues muchas gracias, para seguir hablando de lo importante que es difundir información confiable que nos beneficia no solamente a quienes la recibimos o a quienes la damos, sino es un beneficio, vamos, en beneficio de la sociedad. Y en este sentido, Nico, me gustaría que empezaras por ahí. ¿Qué es lo que estás haciendo en redes sociales? ¿Qué tiene que ver con tu profesión, que es la medicina veterinaria? ¿Y cómo te has desempeñado en medio de esta pandemia? Claro que sí, con gusto. Pues bueno, antes que nada, gracias. Digo, mi alma mater, la UNAM, siempre será para mí un placer colaborar. Y pues yo trabajé 3 años, 4 casi, en microbiología diagnóstica, en docencia, en investigación. Y pues bueno, como saben, este tipo de situaciones pandémicas inician de enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Entonces, pues los que estamos metidos en granjas sabemos muy bien cómo es esta situación del intercambio de microbichos entre especies que pueden llegar a desencadenar lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, yo estuve trabajando un tiempo después en biotecnología, y cuando empieza al tiempo en que yo decido empezar en redes sociales, inició todo este relajo, ¿no?, de la pandemia, que fue en diciembre de 2019. Y entonces a mí siempre me ha gustado mucho grabar y comunicar. Sobre todo lo que más me gustaba era la docencia. Yo daba clases de microbiología a alumnos de tercer semestre. Entonces yo empecé con la idea de divulgar la ciencia y sí temas adaptados sobre todo a lo que yo estudié, que es medicina veterinaria. Sin embargo, pues bueno, uno que está metido en redes empieza a ver las tendencias, y pues la tendencia al momento es básicamente la pandemia, ¿no? Entonces, desde hace muchos meses. Desde hace ya más de un año, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo trabajé incluso con coronavirus en los laboratorios, me di cuenta, yo llevo un año en esto, un poquito más de un año en redes sociales. Entonces me pareció impactante la cantidad de desinformación que hay por todos lados, ¿no? Y lo fácil que la gente cree, pues cualquier cosa, ¿no? Le llega una cadenita de WhatsApp, de Facebook, cualquier imagen editada, o cualquier persona con una bata blanca y ya es eminencia. Entonces, pues a mi forma de comunicar las cosas es un poco más asertiva, ¿no? Y me gusta hacerlo en términos fáciles. Entonces me di cuenta que podía tener un buen alcance haciéndolo a mi manera, y sobre todo generándole a las personas esta cosquillita del cuestionamiento, porque se nos da mucho esto de creer a la primera, ¿no? Entonces lo que yo hago siempre es comparto información, pero comparto las fuentes, ¿no? Y los llevo a que empiecen a ver dónde consultar. No, de entrada les digo, si es una imagen de WhatsApp, de Facebook, descartada, o sea, ignórala completamente, a menos que traiga el enlace a alguna revista de alto impacto, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Y pues gracias a eso, gracias a que estuve en investigación, pues leer artículos, interpretarlos, los niveles de evidencia. Entonces todo esto lo intento aterrizar a un lenguaje más sencillo, porque bueno, como bien sabes, luego escucharnos a los científicos es un poco cansado, ¿no? Luego cuando es un lenguaje tan técnico y que se va repitiendo, entonces intento hacerlo divertido, intento hacerlo con más energía y que la gente lo entienda.
Exactamente, se vuelve un gran reto compartir todo ese conocimiento que pueden tener los científicos para que llegue a fin de cuentas a la sociedad. Nico, ¿cómo lo haces tú? Nos platicas acerca de estos consejos de, pues si no tiene una fuente confiable, si no tiene un artículo que de lo que se esté acompañando, pues es mejor, digamos, tener dudas. En ese sentido, ¿cómo te preparas tú? ¿Cómo decides los temas que estás abordando? ¿Te haces a llegar además también de algunas entrevistas que estás presentando ahí en tus redes sociales? Y de lo que se busca es, vamos, tener como distintas versiones sobre temas relacionados, como bien dices, con esta pandemia. ¿Cómo eliges todo esto para que el trabajo pues sea efectivo? Pues mira, en un principio, hace un año, pues era con base en las noticias, ¿no? Ahora, gracias a que tengo una comunidad hermosa y muy activa y que además me he dedicado a leer sus mensajes, sus comentarios y le dedico varias horas al día a responderles, ellos son los que me dan la pauta, ¿sí? O sea, ellos me mandan como las principales dudas. Por ejemplo, ahora salió un reportaje en cierta cadena televisora que había un tratamiento milagroso en Tlaxcala, ¿no? Que curaba a todo, ¿no? Uy, maravilloso. Entonces, nos empiezan a etiquetar a mí y a mis amigos en estas cosas. Y entonces con eso ya tenemos un grupo de todas las personas con las que yo colaboro, nos vamos haciendo diferentes pues, relaciones, allá amistades, pues por el momento digitales, y entonces se hace una red de comunicación que está muy pendiente de las noticias, pero los que nos dan la pauta son las personas, sí, los medios de comunicación, ¿no? Que empiezan, por ejemplo, a difundir una noticia y la gente empieza a tener sus inquietudes y nos buscan a nosotros, ¿no? Entonces ya con eso uno va a la fuente de qué se trata, va a la fuente original. Y a mí me ha ayudado mucho, que también por eso luego me dicen el pitbull de la ciencia, porque colaboro con mucha gente de distintas áreas. Se me da muy fácil eso, soy muy amiguero. Entonces, sigo a todas estas personas, investigadores de aquí de México, de Estados Unidos, de España, que pues reciben las publicaciones científicas en el momento y tienen la iniciativa de compartirlo en redes sociales rápido. Entonces, yo sigo a todas estas personas y de ahí tengo el artículo científico, lo canalizo y lo desarrollo de una forma más fácil, ¿no? Eso es lo que nos ha dado la pauta ahorita con los temas de la pandemia, que si las vacunas, ¿no? Que no sé quién dijo que la vacuna te cambia el ADN, o sea, todas esas cosas como van saliendo y van agarrando fuerza, ahí nosotros intervenimos para pues informarlo bien, ¿no? Y comunicarlo de una manera sencilla. Luego llega a haber casos de, no, que a una persona le cayó un rayo después de vacunarse, entonces ha de ser el nanochip, y entonces ahí tienes que entrar, ¿no? Con un contenido llamativo que la gente pueda compartir, pueda entender, y de esta manera acabar con la desinformación. Y en otros temas, luego lo que da la pauta a mi contenido siguen siendo los comentarios. En redes como TikTok, por ejemplo, la gente pone, oye, una duda, ¿al pollo le inyectan hormonas? Entonces agarro ese comentario y le respondo en video. Y de ese mismo video salen otras 20 dudas, ¿no? Puede ser de ese tema, puede ser lo que sea. Entonces, me ayuda mucho mi gente para darle los contenidos en todos los días. Nico, ¿te refieres a estas redes sociales que, como bien hemos escuchado, pueden ser o benditas o malditas, dependiendo cómo las quieras tomar? En este sentido y desde tu experiencia, ¿cómo lograr que todas estas ventajas o todas estas críticas sean aprovechadas en beneficio de un conocimiento? Me parece, partiendo de la responsabilidad que tenemos como universitarios de compartir toda clase de información. ¿Cómo tocas este tema? Considerando, insisto, todas estas ventajas de estar expuesto y de ser criticado y también de recibir todos estos aplausos, partiendo de la responsabilidad como universitario. Claro, bueno, nosotros tenemos la fortuna, ¿no? De, como dices, la cuestión de ser universitarios, tenemos esa capacidad que nos dio el estudio, ¿no? De aprenderlo, ¿no? Y algunos, no todos, tenemos la misma capacidad de comunicarlo. Ahora, las redes sociales son un mundo. Las redes sociales no existen sin nosotros, y las redes sociales, como dice Gary Vee, son el espejo de nosotros, ¿no? Entonces, qué tan superficial, qué tan agresivo, qué tan corrupto, no sé cómo decirlo, depende de nosotros. Yo pienso que esta situación que nos llevó al encierro ha generado nuevos creadores de contenido, me incluyo, que mi objetivo siempre ha sido mostrarme real, ¿no? Nunca un personaje, ¿no? Aunque me digan, sí, el pitbull de la ciencia, sigo siendo yo, me pondré lentes o una bata, no sé, pero nunca dejo de ser yo. O sea, muchas veces nos perciben como, no sé, como personas, pueden ser muy prepotentes, superficiales, como sea,
Y yo me he llevado la tarea de siempre mostrarme como soy, porque si la gente me va a seguir, sí, por lo que sé y por lo que comunico, pues también va a conocer todo lo que a mí me gusta, ¿no? Y lo que me afecta y lo que me alegra y todo eso. Entonces, a medida que logremos ver a las personas que están en medios digitales como lo que somos, como humanos, con nuestros defectos y virtudes, yo creo que lograremos una conexión más fuerte con las personas. Ahora, el hate, ¿no? Las críticas, pues siempre van a estar. Y esto requiere mucho autoconocimiento. Obviamente a mí al principio me afectaba muchísimo porque yo nunca en la UNAM siempre me porté muy bien y siempre con buenas calificaciones, nunca tenía conflictos. Y entonces cuando te empiezan a criticar y te empiezan a atacar se siente bien feo, pero empiezas a conocerte y empiezas a aprender de eso y a hacer introspección. Y el primer punto que yo sí quiero dejar bien claro es que cuando tú haces contenidos con el objetivo de aportarle valor a la gente, y esto es desde el conocimiento, ¿no? Desde la educación, se vuelve mucho más fácil, porque si yo ahorita te digo, oye, ¿sabías que el coronavirus no fue creado en un laboratorio por esto y esto y esto, y aquí está la evidencia? Yo no te lo estoy haciendo para venderte, manipularte, engañarte. Entonces, el hacerlo con la mejor intención, basado en conocimiento, porque una buena intención sin conocimiento puede resultar en tragedia, esto es lo que más le aporta a la gente, y quien lo quiera tomar, qué bueno, y quien no, pues ni modo, ¿no? Pero ha sido así, aportar valor, hacerlo con la mejor intención y ser humanos, ¿no? Y a entender que a veces hay gente que está enojada, que le tuvo un mal día y se va a quitar con uno, no tomarlo personal, pero sí requiere mucho autoconocimiento y autoestima, porque no cualquiera aguanta tantos golpes. Entonces, promovamos más empatía, más amor y más humanidad. Exactamente. Esto con la convivencia diaria, aunque sea precisamente a partir de las redes sociales. Oye, precisamente hablando de esto, es importantísimo que pues las redes sociales no solamente es eso, lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que no nos gusta, o estar criticando a los demás. ¿Cómo ves tú esta responsabilidad o esta posibilidad de hacer divulgación de contenidos, porque es lo que estás generando, contenidos para ser presentados en redes sociales, que tiene que ver con una misión que, como nos decías al principio, puede ser como muy particular, muy complicada, muy además respetada, que tiene que ver con temas de ciencia? Pues es una responsabilidad que a mí me gusta mucho. Me parece que de nuevo esta situación nos trajo muchas tragedias, pero además muchas oportunidades. Y las redes sociales están llenas de contenido de ocio, de entretenimiento, y empieza a haber más contenido educativo. Ahora, claro, no todo es educación, no todo es ciencia. A veces a mí también me aflojera y de pronto difundo algo de comedia, pero lo decía Isaac Asimov, ¿no? En el momento en que todo el mundo tenga acceso a la información, esto se vuelve una escuela de por vida y tú puedes aprender de lo que quieras, ¿no? Obviamente el aprendizaje, pues, depende de uno, pero si yo logro generarle esa motivación a alguien de investigar sobre bacterias, hongos, parásitos, virus, lo que sea, nada más porque me escuchó hablar tan apasionadamente del tema, ahí es donde cambia la cosa, ahí es donde radica la verdadera divulgación, ¿no? Porque, pues sí, yo te puedo decir, esto es esto, A, B, C, D, y se acabó, ¿no? No, pues está bien, pero al rato se te olvida. Entonces, si logras generarle, ese es mi mayor triunfo, cuando una persona me dice, oye, te escuché que dijiste esto, pero investigué y en esta fuente dice esto otro. Esa acción es para mí una maravilla, ¿no? Porque realmente tenemos en la palma de nuestras manos tanta información, solo hay que saber buscarla y esto es práctica, ¿no? Así yo al principio hacía videos súper aburridos, ¿no? Hace un año yo digo, en la torre, ¿qué onda con esto? Pero ya después vas agarrándole qué le gusta a la gente, ¿no? Y al final del día te vas adaptando un poco, sí, con tu estilo, pero de la forma que lo entienda la mayor cantidad de personas. Entonces, es padrísimo porque pues no es suficiente, la escuela, la UNAM, no es suficiente estar ahí nada más, ¿no? Con nuestros hermosos profesores. También tú tienes que tener la energía y el deseo de seguir con el progreso fuera de, ya sea en la biblioteca, ya sea incluso en las redes sociales. O sea, si yo te puedo resumir un artículo, los puntos más importantes en un minuto, que eso genere que tú vayas y lo leas, o que busques otra cosa, o que busques más, de esa manera crecemos juntos, ¿no? Porque la idea, de nuevo, para mí la clave en la divulgación es generarle a las personas el interés de hacerlo ellos, ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto que ya sale una noticia medio rara, una persona con bata diciendo que si inhalas alcohol te vas a curar de todo, ese tipo de cosas, y la gente ya empieza a cuestionar y nos empieza a etiquetar, y es, oye, ¿cómo ves a este cuate diciendo estas tonterías, no? Entonces, eso es como lo primordial, ¿no? Y que lo hagan ellos, porque de verdad que tenemos las herramientas, solo falta saber
dónde buscar, ¿no? Y empezar a practicarlo. Obviamente hay artículos que el lenguaje es muy técnico, luego yo no entiendo tampoco, ¿no? Pero te puedes apoyar con otras personas, ¿no? Vamos a buscar, tú mencionas de las entrevistas que hago, hay muchísimos especialistas, que el cardiólogo, el neumólogo, la genetista, la dermatóloga, entonces, La que te lo pueden ingeniera. explicar de una forma más fácil, ¿no? Entonces, ayudarnos entre nosotros y aprender juntos, para mí es lo mejor de las redes sociales ahorita. Y aprovecharlas. Solamente para terminar, hablamos de las redes sociales como si fuera una sola cosa, la verdad es que son muy diversas, tienen públicos y personajes que están ahí metidos que requieren o que tienen distintas necesidades y también los mismos contenidos tienen sus características particulares. ¿Cómo distribuyes o cómo decides tú qué va para TikTok, qué va para YouTube, qué va para Facebook? ¿Cómo abordar todos estos temas para las distintas plataformas, Nico? Fíjate, ese tema es muy interesante porque sí, cada red social tiene su lenguaje, ¿no? Tienes que conocer bien el público que está en cada red. En algunos, por ejemplo, Facebook o YouTube ya son mayores, ¿no? Ya son más millennials para arriba, ¿no? TikTok son más chavillos, igual Snapchat, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es el contenido más completo lo subo principalmente en YouTube y en Instagram, que ahí es donde hago las entrevistas, ¿no? Pero lo más sintetizado y lo más divertido va para TikTok y también en Instagram. De hecho, yo lo que hago es subirlo todo a todos lados, ¿no? Donde se me permita, porque hay algunos donde te dan un límite de 15 segundos, un minuto, pero a la gente que se interesa, ok, ¿te gustó el tema? Aquí está 1 hora donde estoy hablando con un experto. Vas para allá, ¿no? Pero sí es como que irlo desglosando. En donde más se hace viral definitivamente es TikTok, ¿no? Entonces ahí es el tema concreto, resumido. Y de ahí, pues si quieres saber más, están los videos en Twitter, en Facebook, en YouTube, ¿no? Pero esto, pues uno va escogiendo a dónde mandar sus videos de acuerdo con lo que te va dictando el público, ¿no? Si algo no les gustó, si algo no entendieron, ¿no? Entonces, conforme lo vas haciendo y repitiendo, vas diciendo, esta imagen funcionó en Facebook, esta funciona en Instagram, esta en YouTube. Entonces, la respuesta concreta a eso es leyendo los comentarios y poniéndole atención a tu comunidad, vas a ver qué es lo que funciona en las diferentes plataformas. Exacto, escuchando esas necesidades en cada una de ellas. Digo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por por compartir toda esta información que lo que busca pues es desmentir las noticias falsas que no nos ayudan a nada y bueno, el objetivo o la misión pues que siga siendo esto, contagiar a la gente a través de estos contenidos que se generan con temas relacionados con la ciencia y en particular de lo que hemos hablado durante los últimos meses con la pandemia. Muchas gracias y muy buenas tardes, Nico Sastre, médico veterinario zootecnista por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes. Correcto. Muchas gracias, Rosa. Un placer. Gracias, Nico. Pues ahí está esta posibilidad y pues la recomendación es efectivamente acercarnos a las fuentes confiables. Ahí están algunos consejos para hacerlo. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde, se acerca ya y se comenzó ya con las actividades con respecto al Día Internacional de la Mujer y algunas direcciones de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad tienen planeadas algunas actividades. Enseguida, algunas opciones. Sensibilizar sobre las realidades, las problemáticas y los derechos de las mujeres que requieren ser resueltos con la participación de personas, instituciones y gobiernos es una misión a la que se suman las distintas expresiones de Cultura UNAM en casa. Acción más aislamiento propone cómo desde el confinamiento es posible encontrar la libertad a través de expresiones artísticas y corporales. Se trata de una serie de obras digitales que abordan inquietudes, facetas, habilidades o deseos que inicialmente no surgieron para ser compartidos. Una colaboración de Danza UNAM y Cátedra Bergman bajo la curaduría de Isabel Castro. ¿Cuáles son las dificultades, aprendizajes, retos y hallazgos a los que las mujeres se han enfrentado durante más de 300 días viviendo una cotidianeidad más compleja que la misma maternidad y es aquella que transcurre en el encierro? Para conocer algunas experiencias sobre cómo viven madres e hijos desde la perspectiva de 3 artistas, únete a esta charla organizada por la Dirección de Danza de la UNAM este 8 de marzo.
amuletos, rituales y hechizos generados desde la concepción del movimiento feminista son la herramienta que, dotados de un poco de magia y acción, pueden convertirse en alternativas para luchar contra el patriarcado, tanto en las calles como al interior de los hogares. El MUAC se une a esta conmemoración del Día de la Mujer a través del colectivo Brillantinas, con una iniciativa que confirma su compromiso a favor de un mundo sin violencia ni desigualdades y en contra de la represión hacia las mujeres. Del 9 al 13 de marzo, la Dirección de Música se suma a este movimiento internacional con Mujeres en la Música, presentando durante una semana mesas redondas para conocer las problemáticas que viven quienes ejercen esta profesión artística, así como podcast o playlist que reúne a grandes compositoras de la historia y se refieren también a la participación de las mujeres en el barroco. Entender las realidades, mejorar las situaciones cotidianas y promover el respeto, la participación y la inclusión de niñas y mujeres de todas las edades y en todos los ámbitos son acciones que requieren hacerse presentes más allá del 8 de marzo. TV UNAM se une también, por supuesto, a estas conmemoraciones con una programación especial y uno de ellos es el programa titulado Abre tu micro, ¿qué es esto del género y con qué se come? Se transmite el próximo miércoles 10 de marzo a las 9 de la noche, por supuesto, por la señal de TV UNAM. Y bueno, vamos a terminar este programa y la semana con Flavio, quien desde su propia experiencia nos cuenta acerca de esta situación con respecto a los controles migratorios que fueron implementados a raíz de la pandemia en los distintos aeropuertos y que ha causado o que ha sido tema de debate entre los defensores y los especialistas en derechos humanos. Hola Rosa, hola a todos, ¿cómo les va? Hoy es un programa bastante atípico, bastante especial, porque estoy transmitiendo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estoy regresando de Buenos Aires, donde fui a visitar a mi familia. Y bueno, me pasó un hecho bastante atípico, bastante inusual, y por el cual se los quería compartir directamente desde el aeropuerto. Cuando llegamos me agarraron el pasaporte, sin decirme nada, se lo llevaron. Y me llevaron a un cuarto donde había muchísima gente, más de 60 personas, todos encerrados, sin ningún tipo de ventilación, sin ningún tipo de distancia, sin ningún tipo de gel, no había agua, no había nada, estábamos todos encerrados. No había ningún tipo de información, no se nos daba ningún tipo de información, se nos trataba bastante con mucha autoridad, había que llenar papeles y documentos, no nos decían exactamente para qué era. Yo les dije que me parecía una falta de respeto que no hubiese distancia, no les importó. Y luego, bueno, grabé con mi teléfono estas imágenes, que evidentemente tampoco se podían usar el celular, te asustaban de que te lo iban a quitar. Era mucha gente, un procedimiento bastante enfocado a asustar a la gente, asustar a los niños. Los niños lloraban, las familias estaban preocupadas, no había ningún tipo de información, pero por sobre todo me quedé muy impactado por por las pocas, ni siquiera pocas, me quedé impactado por las faltas de medidas de higiene y de distancia y de organización. No había ningún tipo de organización, nos metieron a todos en un cuarto, los niños lloraban, no había agua, no había atención, nadie nos decía qué estaba pasando. Y finalmente luego discriminaron a los residentes, que en mi caso, que tengo en México 22 años, y sacaron a 5 personas y les firmaron el papel, pero a todos los demás quedaron ahí encerrados. Y cuando un pasajero fue a preguntar si iba a perder su vuelo, le dijeron que no era su problema, que lo podía perder, y también les dijeron que podían estar ahí toda la tarde. Básicamente la respuesta fue que pueden estar toda la tarde. Esto es una falta de respeto, es un atropello, no solamente por cuestiones humanas, sino porque el gobierno que tanto implementa la sana distancia y tanto promueve esto,
a la hora de recibir a los extranjeros, los recibe con esta humillación, porque es una humillación, porque nos pone a todos en una situación de miedo, de mucha inseguridad, porque no sabemos qué está pasando, no sabemos si nos van a regresar, si no nos van a dejar entrar, no te avisan nada, no te dan ningún tipo de información y ni siquiera les importa preservar la salud en este momento donde una epidemia que está matando a mucha gente, donde México es el país que tiene el índice más alto de mortalidad del mundo. Me parece una falta de respeto y hoy quiero usar mi programa para denunciar al Instituto Nacional de Migración, a la sede o a la gente que funciona en el aeropuerto, y voy a intentar buscarlos para que me respondan y me den una respuesta de por qué hacer estos procedimientos sin ningún tipo de medidas. Situaciones que no deberían repetirse ni en medio de esta pandemia ni en ningún otro momento. Bueno, con esta historia terminamos un programa y una semana más aquí en la UNAM Responde. Les recuerdo que deben pasar un excelente fin de semana cuidándonos siempre. Seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios en nuestras redes sociales y nos vemos aquí el próximo lunes en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.